Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio semanal sobre las 15 tareas del duelo. Qué bueno contar con ustedes de nuevo en este espacio. Hoy vamos a tratar un tema que es una pregunta que se hace con mucha intensidad durante el proceso del duelo. Esperamos poder brindarles información valiosa para la gestión de sus procesos de duelo. Recordarles que este es un conversatorio entre todos, así que sus preguntas, sus comentarios son bienvenidas y eso nos permite dinamizar y ser mucho más efectivos a la hora de transmitir la información y las reflexiones. Así que anímense a escribir en el chat. También, si ustedes creen que este conversatorio les está gustando o les ha gustado, recuerden darnos manita arriba. Ahí arribita del chat hay una que dice, una manito arriba que dice me gusta, simplemente le dan clic y eso pues nos ayuda mucho para poder difundir este mensaje en redes sociales, así como si creen que lo que estamos diciendo tiene sentido y puede ayudar a otras personas, familiares o amigos de ustedes, pues también que lo compartan y difundamos este mensaje. Hola Chetita, ¿cómo estás? Hola, hijito. Bien, aquí complacida porque nunca me imaginé que ese primer momento en el que murió Hugo Alejandro me hiciera yo esa pregunta y después de 30 años estuviera conversando sobre esa misma pregunta con otro sentido. Entonces estoy complacida de eso. Bien, para la fanaticada de la Chatita, decirles que sí, efectivamente el tema de hoy surge de una pregunta que mi mamá hace en su proceso de duelo con mucha intensidad y que sí, quizás fue una pregunta generadora e importante en su proceso, ¿cierto? Sí, así es. Bien, así que bueno, eso para los fans de la Chata. Hola, Pa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. Sí, esta es una pregunta que toda persona en duelo en algún momento se la hace, ¿no? Y no siempre recibe respuestas adecuadas. Entonces hay que ser muy serio en esto y hablar con base en no solamente en lo que uno siente en el corazón en ese momento, sino en base a la experiencia de muchas personas que han vivido esto, porque la muerte no es nueva. Muerte nos acompaña siempre, acompaña a la vida siempre. Aunque es una pregunta de vital importancia. Así es, así es. Bueno, entonces un poco les explicaremos la dinámica de hoy. Vamos a retomar un comentario que nos quedó pendiente en nuestro conversatorio pasado sobre la espiritualidad. Eh, Vamos a hacer algunos comentarios sobre eso y arrancamos con este tema fabuloso. Y antes de comenzar, recordarles, ya estamos cerrando los cupos para nuestra certificación. Este sería el tercer grupo que vamos a trabajar. Hemos tenido muy buena respuesta en esta certificación 3, estamos muy contentos, así que los invitamos a animarse a que se vinculen en esta experiencia académica, formativa, también muy espiritual, que seguramente será muy útil para todos. Entonces, si alguien está interesado, recuerden, ya estamos cerrando inscripciones, así que comuníquense con nosotros a través del chat de la página, de nuestra página de Facebook, que es la misma página por la que están viendo este conversatorio, y ahí pues les brindamos toda la información necesaria. Ya en este momento tenemos más de 120 profesionales certificados de toda Latinoamérica y en esta certificación ya tenemos profesionales y duelistas, ¿no? Personas que también quieren aprovechar esta experiencia para trabajar su propio duelo. Tenemos gente de Bolivia, México, Chile, Ecuador, Puerto Rico y El Salvador ya inscritas. Así que eso también es interesante porque encontramos diferentes visiones y diferentes perspectivas. Así que pues esperamos verlos por ahí en nuestra plataforma académica y en nuestros espacios de formación virtual donde también nos acompañamos. Bien, entonces, pues arranquemos, no siendo más, voy a compartir un poco la pregunta que nos quedó pendiente la vez pasada, que pues más que una pregunta fue un comentario de Ali Valencia. Recuerden que estábamos hablando sobre la espiritualidad y entonces nos dice, tan importante es buscarle sentido a la vida, pero también buscarle sentido a la muerte, a través de la fe, la ciencia o cualquier otra forma de creencia, para poder sobrellevar una pérdida.
Yo hasta que le vi una utilidad a la muerte fue que me reconcilié con la vida, con Dios, con la medicina, con la cultura, con mi familia, con mis abuelos que se fueron. Entonces, qué interesante, ¿no? Lo que nos dice Darío Valencia. Y esto es chévere porque nos deja claro que no importa en qué crees, el todo es aferrarte en aquello en lo que se sientan tus bases existenciales, ¿no? Para trabajar este duelo. ¿Qué piensas, padre? Sí, o los valores, aferrarse a los valores. Cuando uno se centra en valores, empieza a entender el profundo sentido de la muerte, sin la cual la vida sería una cosa absurda, una cosa tremenda, ¿no? Simplemente estar en el tiempo es cambiar. Y cambiar, nuestro cuerpo cambia porque mueren células permanentemente. La esencia del cambio en nuestro cuerpo es la muerte de muchas partes de nuestra vida y nuevas células nacen. Es un continuo renacer. De tal manera que es muy profunda la reflexión que nos hacen, porque cuando uno entiende eso, cuando entiende la utilidad, porque así es la utilidad que tiene la muerte frente a la vida, entonces se reconcilia con la vida. Es el inicio a lo que llamamos la sexta tarea del duelo, la aceptación. Empezamos a entender. Y una vez que se da la aceptación, todo fluye ya, casi que intuitivamente. Así es, así es. De hecho, creo que Ali Valencia describe muy bien lo que nosotros de alguna manera y alguna vez lo comentamos en un conversatorio, experimentamos como familia, ¿no? Y es que cada uno de nosotros fue asumiendo su proceso de duelo desde lo que creía y digamos que se aferró a eso, pero también hubo un profundo respeto frente a eso que cada uno que creía, ¿no? Entonces, pues mi mamá desde su fe fuerte y sólida, tú desde lo intelectual, digamos, lo académico, desde tu lectura, tu pasión por la lectura, y pues yo era en esa época un adolescente que estaba como en búsqueda de qué quería, para qué la existencia, ¿no? Entonces cada uno encontraba caminos diferentes que finalmente llevaron a lo mismo, y es a reconciliarnos con la vida a partir de la experiencia de la muerte de mi hermano, ¿no? Entonces, no es necesario creer o no creer, ¿no? Sino en esa búsqueda encontrarle sentido a esto y entender que finalmente la muerte, pues, es parte de la vida y fundamental de la vida, y la muerte le da sentido a la existencia. Y vivir la vida con todo el sentido, con toda la responsabilidad. Dijéramos, la frase paralela a la que nos plantea Ali es ¿por qué preguntas si hay vida más allá de la muerte antes de preguntarte si hay vida antes de la muerte? ¿Estás vivo? ¿Estás realmente tomando la vida en serio? Con plena responsabilidad, respetando los valores, los principios tuyos y de los demás, con tolerancia, con amplitud, con asertividad, con trabajo, viviendo la vida, viviendo los momentos difíciles con toda la responsabilidad y gozándose los momentos lindos también con toda la intensidad, viviendo la vida. Esto es lo importante, y dentro de un sistema de valores. Entonces lo demás fluye, lo demás fluye. Así es. Bien, arranquemos entonces con el tema de hoy, de cuándo pasará este dolor, es el tema que hemos planteado el día de hoy. Chatita, yo quisiera que comenzáramos contando la experiencia, de dónde surgió esa pregunta. Cuéntanos qué pasó ese día, qué sentías, en qué contexto la formulaste. Cuéntanos todo lo que pasó ese día. Bueno, ese día fue el día en que murió Hugo Alejandro. Estábamos en la clínica y muere él y pues entra Llevábamos 13 días, ¿no? 13 días de coma, pero el día que murió exactamente, salgo yo al pasillo y ya con ese dolor profundo y al primero que me encuentro es a un amigo de mi padre que hacía 7 años había perdido a su hija. Y le digo,
por Dios, ¿cuándo me va a pasar este dolor? Y eso que estaba recién muerto, se supone que uno está anestesiado en ese momento, pero el dolor era supremamente intenso y era una cosa horrible, un desespero, era no, un momento que no quisiera volver a vivir en mi vida. Y me dice él, nunca te va a pasar. Yo en ese momento dije, pues si no me va a pasar nunca esto que estoy sintiendo, pues ojalá me muera yo, porque no voy a poder soportar esto que estoy sintiendo. Es una cosa supremamente horrible. Entonces desde ahí empezó ese deseo de quitarme ese dolor. Yo pienso o creo que es ese instinto de conservación que tenemos los seres humanos para superar cualquier dolor físico. Y obvio, el espiritual tiene que ser de la misma forma. Entonces, uno al sentir un dolor, lo primero que piensa es quitarse ese dolor y porque no poder soportarlo. Pero el dolor espiritual es una cosa muy diferente al físico, porque es algo fuera de lo normal, es algo Dios mío, que los médicos no pueden hacer nada por uno, si no actúa uno mismo, si no entra en razón de lo que está sintiendo y de la causa y del efecto y de las consecuencias, no va a poder salir. Entonces, desde ahí empezó ese deseo, desde ese mismo instante, de salir del dolor. Por eso fue Sí. mi pregunta. Yo siempre me he preguntado una cosa y es, hombre, la muerte es lo único seguro que tenemos desde el momento en que nacemos. Es decir, sabemos que va a llegar. Tenemos certeza de eso. Es quizás de lo único sobre lo que tenemos certeza en la vida. Que en algún momento, no solo nosotros, sino las personas que están a nuestro alrededor van a morir. En estos días pensábamos con mi esposa sobre nuestra mascota, ¿no? A la que queremos mucho. Y decíamos, hombre, ¿por qué? Digamos que la presencia de la mascota también es una confirmación quizás más pronta, ¿no? Entre comillas, de que eso va a pasar, ¿no? Es un animalito que te entrega todo en muy poco tiempo, pero que tú sabes que eso es poco tiempo, ¿no? Claro, se va y duele y todo. Pero a pesar de esa certeza, cuando sucede la muerte, sentimos un profundo y un intenso dolor, como si hubiéramos creído que nunca llegaría la muerte. Ese dolor es casi como si la hubiéramos negado durante toda la vida. Y cuando llega nos sorprende, lo que también es increíble, ¿no? Que la muerte sea una sorpresa. Pero si te dijeron desde que naciste que eso iba a pasar, ¿de qué te sorprendes? ¿Y por qué te dueles? Entonces la pregunta, Pa, es, ¿por qué la muerte genera dolor? Sí, esa es la profunda paradoja del ser humano, ¿no? Que tenemos una humanidad hecha de materia, de cerebro, de reflexiones, pero sin duda alguna también hay un anhelo de infinito impresionante. Cada vez que volteamos los ojos al cielo, miramos esa cantidad de galaxias, esos millones de galaxias, y nos sentimos trascendentes, ¿no? De allí nace la necesidad de la espiritualidad, más allá de cualquier creencia religiosa, ¿no? El trascender. Entonces, sabemos que somos eternos, lo sentimos, lo podemos experimentar, pero también cuando se nos plantea la muerte, siempre para quienes estamos aquí llega de manera inoportuna. De hecho, a no ser que tengamos que acompañar una enfermedad terminal de un ser querido durante mucho tiempo, eso nos va ayudando como a elaborar el duelo, es un duelo adelantado, digamos. Aún así, en el momento de la muerte de ese ser querido se siente el rompimiento del desapego, porque el hecho de acompañarlo a veces fortalece los lazos. Se dicen cosas que nunca se habían dicho y se ama a ese ser querido mucho más, o se apega uno más a ese ser querido. Sin embargo, se tienen muchos elementos para enfrentar eso. A mí me llama mucho la atención que negamos tanto la realidad de la muerte que es un tema que nunca se trata en una reunión social, ¿no?
Y cuando alguien empieza a plantearlo, hay una cantidad de personas que se sienten incómodas, hasta que alguien se anima a decir, bueno, cambiemos de tema porque esto se puso muy triste, ¿no? Y está hablando de lo más fundamental, está hablando de algo que tenemos que enfrentarnos todos, pero lo aplazamos, lo aplazamos, lo aplazamos, lo aplazamos, porque sabemos que en ese momento tenemos que hacer acopio de todo lo que somos, de toda nuestra fortaleza, de todos nuestros conocimientos, de toda nuestra espiritualidad. Que ese va a ser un momento de reto muy grande y sentimos de pronto que no vamos a ser capaces de enfrentarlo, mejor eso aplacémoslo. Yo creo que voy creciendo, que llegará en el momento adecuado cuando yo esté capacitado para enfrentarlo y por eso lo aplazamos. Pero resulta que no, que siempre la fuerte llega en el momento más inapropiado, no para el que muere llega en el momento adecuado, en el momento justo, para los que nos quedamos apegados a él. Es inadecuado porque nunca realmente lo aceptamos. Siempre fue de improviso, siempre fue algo que no esperábamos. Y eso abre una posibilidad muy hermosa también de nuestra humanidad, y es la capacidad de la esperanza. En otro conversatorio hablábamos que uno ante el dolor puede inclusive sentir que le falla su fe, sentir que le falla su amor, ¿no? Por la vida, por el amor a Dios que tiene, todo esto puede fallar, pero hay una llama allí que está en nosotros, que es lo que nos da el aliento. La chatica decía esa condición de supervivencia, ese instinto de sobrevivir que, que configura la esperanza. Y entonces seguimos creyendo, ¿no? Y a pesar de lo que el médico diga, mire, realmente no hay nada que hacer, este es un caso terminal, yo creo que ustedes deben ir aceptando esto, empezamos a creer en que puede haber un tratamiento único, o tal vez una oración milagrosa, o Dios nos va a escuchar y va a transformar todo, ¿no? Y seguimos teniendo esperanza. Y eso no es malo, eso es bueno. Eso es bueno porque el día que perdamos la esperanza, perdemos toda nuestra humanidad. Seguimos creyendo que podemos transformar las cosas y yo creo que eso tiene un profundo sentido porque somos en lo más profundo de nuestra esencia, de nuestra conciencia, creadores de universos. Y la creación nace desde la esperanza de modificar, de cambiar las cosas, de hacer cosas nuevas. Es de lo más profundo de la esencia del ser humano. Por eso seguimos creyendo que la muerte no va a llegar. Sí, Chatita, aquí quiero que me ayudes porque seguramente es importante tu visión de madre y de esposa en esta pregunta que nos hace Angélica, ¿no? Dice, hola, buenas tardes desde México. ¿Cómo puedo apoyar a mi esposo para hacer menos dolorosa la muerte de su mamá? Bueno, yo pienso que esto es compañía, con amor, con ternura, acompañarlo a llorar y conversarle mucho. Estas tareas nos dan muchas herramientas. Uno nunca espera la muerte, como estaban comentando, uno nunca no quiere saber esa palabra tan odiosa. Pero cuando llega, lo importante es tener las herramientas que los 15 tareas nos están regalando. Y estoy segura que cualquier duelo, por duro que sea, como es la pérdida de un hijo y la pérdida de unos padres, de un esposo, por Dios santísimo, que nos ha acompañado tanto tiempo, que hemos vivido juntos y compartido tristezas y alegrías, entonces son momentos muy duros, pero tenemos herramientas, entonces si sabemos aplicarlas y si tomamos esas decisiones, es más llevadero y podemos dar la seguridad de que ese dolor va a pasar. Entonces yo le recomendaría mucho amor, mucha ternura, mucha compañía, acompañarlo a llorar, hablarle de todas estas, de lo que nos está enseñando las 15 tareas del duelo, son importantes, y decirle que debe tomar decisiones, que entiende su dolor, que lo acompaña grandemente en ese dolor, pero que tenemos que continuar en la vida y que es una forma, pues, natural de la vida de vivir y morir. Yo he escuchado en muchos casos, ahorita con las certificaciones que me cuentan también todos los profesionales que están acompañando duelos, y es muy frecuente que
encuentren que los dolientes manifiesten que no tienen espacio, ¿no? Y que ese espacio se limita de manera importante en la familia. Entonces llega la señora desesperada porque su esposo se molesta porque llora, ¿cierto? Entonces es que no llore, y entonces comienza, para que no llore, comienzan a inventarse de que es que llorar le hace daño a la persona que se fue, y bueno, como para evitar que lloren en esa angustia y en la incapacidad. Y cuando escucho eso, yo digo que una de las fortalezas que quizás tuvimos como familia a la hora de gestionar, o por lo menos yo a mis 15 años nunca sentí eso, que en la casa nos limitáramos el llorar, ¿no? O no sé si ustedes lo sintieron, pero yo por lo menos yo a mis 15 años no lo sentí en la casa. La casa era un espacio para llorar. Y esa tranquilidad de poder llorar creo que facilitó mucho el proceso. Yo le diría, Angélica, que eso es muy importante, ¿no? Si uno puede tener ese espacio de llanto, de rabia, de desconcierto en medio de la familia y de las personas que más quiere, pues hombre, hay una ganancia importante, ¿no? Que no tener que ir a buscarlo a otro lado, porque igual ese espacio es necesario, pero si ese espacio está dentro de la familia, pues puede ser una ayuda muy, muy importante. No sé, Paz, si tienes algo más que decirle a Angélica. Sí, Angélica y a Marisela, que estoy viendo aquí su reflexión, dice: mi hijo David tiene 1 año y 7 meses que falleció y aún duele mucho. Es más, me atrevo a decir que duele mucho más porque veo es una triste realidad. Miren, el trabajo fundamental, las tareas que estamos proponiendo para esto, las fundamentales, las iniciales, las tareas desde el sentir son claves. Ya hablaste y la Chatica habló sobre el expresar. Necesitamos el espacio para expresar y si no nos lo brindan, hay que defenderlo y hay que decir: te agradezco mucho, pero más bien acompáñame a expresar. Y expresar con el llanto, con el enfado, con la queja, con la rabia, con la culpa algunas veces, expresarlo y decirlo sin medidas y respetar ese espacio. Esas son las formas, digamos, reactivas de expresar, darle espacio a eso reactivo. Pero también hay formas proactivas de expresar, con las cuales no molestamos a nadie, que son escribir un poema, escribir un escrito, hacer una cartelera, escribir una canción, diseñar una danza para quienes lo saben hacer, pintar, hacer una elaboración artesanal, o las famosas ahora tan en moda banderas hindúes, en donde se pone una cantidad de banderitas con cada una de las cosas que queremos decirle, ¿no?, a la persona. Hay muchas formas de expresar proactivamente, pero sea que sea las formas reactivas de llorar, de rabiar, de quejarse, de tener enfado, o las proactivas, realizarlas siempre con la conciencia de que esto me hace dar un paso importante adelante en mi duelo. Y no que estoy perdiendo el tiempo, que cada vez me hundo más en la negrura porque estoy llorando, que cada vez me hundo más en la negrura porque me estoy quejando, que cada vez me hundo más en la negrura porque estoy haciendo canciones tristes o porque estoy haciendo poemas tristes. No, ese poema, esa canción, esa expresión, ese llanto es un paso adelante. Y cuando yo tomo conciencia de eso, entonces lo dejo fluir y lo defiendo. No, mira, esto que estoy haciendo es bueno. No me digas esto, yo sé que me lo estás diciendo con la mejor buena intención, que no llore, te lo agradezco mucho, dame un abrazo, más bien siéntate aquí, acompáñame a mí, porque estoy escribiendo aquí algo sobre esto, ¿no? Y te lo voy a leer. Y esto es bueno, y esto es sano, y tal vez también lo necesitas. Entonces, abrir ese espacio y hacerlo con conciencia. Y luego, la segunda tarea es muy clara: amar y dejarse amar. Dejar que las personas, que los familiares, que los vecinos, que la familia me abrace, me diga que me quiere, que me necesita, decírselos, buscarlos. Personas, familiares que hace tanto rato que no venían en las ceremonias, y eso es lo lastimoso, que hoy en día se hayan limitado tanto las ceremonias. Uno tiene la oportunidad de encontrarse con amigos que hacía años no se había encontrado, con familiares que hacía años no venían, y allá se aparece, ¿no?, con un silencio, allá están en una esquina,
mandándole a uno besos volados o dando un abrazo. Eso nos hace falta. Si no lo podemos hacer por efecto de la pandemia a través de estos medios, del Zoom o a través de la videollamada, decir te quiero, llamar a esas personas, sentir el calor de ellos, agradecerles, responderles cualquier cosita, cualquier mensaje que te hayan mandado, cualquier frase, agradecerla, permitirles que nos apoyen, permitirles que nos abracen, permitirles que nos visiten, escuchar lo que nos dicen. Nada de lo que nos dicen va a ser tonto, puede que nos parezca que no estamos de acuerdo con lo que están diciendo, pero es una frase de amor, ¿no? Tolerar, abrirse a todo. Algunos hablarán desde su fe y resulta que de pronto no tenemos esas mismas creencias. No importa, respetarla, lo está diciendo desde lo más profundo, de lo más respetable de él, desde su fe. Dejarnos querer, dejarnos amar. Uno de los grandes peligros es aislarse, no querer salir, no quiero hablar con nadie, déjenme encerrarme en mi cuarto. Esas dos primeras tareas son fundamentales para empezar a producir. Luego vienen las otras tres de la parte sensible, que las podemos comentar un poco más adelante. Sí. Antes de que se me olvide y continuemos con el conversatorio, y ya que ya tenemos bastante gente conectada, también prometimos y estamos haciendo un esfuerzo por siempre en cada conversatorio generar un pequeño regalo que complemente lo que decimos en este espacio. La semana pasada compartimos un audiolibro sobre la espiritualidad, un pequeño audio que les enviamos a todas las personas que a través de un link que vamos a compartir en este momento, nos mandaron su correo electrónico y ahí les pudimos mandar. Pues bien, este conversatorio también va a tener un pequeño audiolibro sobre este mismo tema, ¿no? De cuándo pasará este dolor. Así que, por favor, quienes deseen el audiolibro, en este momento estoy compartiendo en el chat un link. Solo tienen que dar clic en ese link, escribirnos sus datos y nosotros les devolveremos a su correo electrónico el pequeño regalo del día de hoy, que también es un audiolibro muy pequeño, muy cortico, pero muy interesante en esta reflexión. Bien, mira que esto es una cosa que me gusta mucho lo que nos dice Mirna Gaona y que me ha parecido curioso ahorita que tenemos mucha gente de México en la certificación. Mirna nos dice, en México es muy contrastante la cultura de la muerte. Por un lado la celebramos el 2 de noviembre y elaboramos rituales de fiesta. Y por otro lado la negamos en nuestra cotidianidad. No hablemos de la muerte en familia. Cuando alguien quiere abordar el tema le decimos, no hables de eso, ni lo digas. En las escuelas de educación básica está prohibido hablar de la muerte. Nuestro entorno nos hace ignorarla y de pronto tenemos que convivir con ella y con el profundo dolor que nos deja. A mí eso siempre me ha parecido muy curioso porque uno pensaría que en México ese tema pudiera ser más asequible, ¿no? Porque pues hace parte, pues tiene una tradición por la cual son reconocidos en el mundo entero, ¿no? Sin embargo, parece que en la práctica pues no es así, ¿no? Es un contraste extraño. Quería entonces abordar dos comentarios que nos hace Norma. Uno, claro, decíamos que lo importante era que permitirles expresar, pero claro, Norma nos dice, y cuando no lloran y no hablan del tema, ¿qué hacer? No sacan su sentimiento. Y aquí nos explica un poco a qué se refiere. Se suicidó mi sobrino hace un año, que con mi hijo de 13 años se llevaban muy bien, eran como hermanos, pero no llora, no habla del tema, hace como que no pasó nada. ¿Cómo le ayudo? ¿Qué le podemos decir a Norma? Esa es una situación muy frecuente entre los preadolescentes y los adolescentes, porque la manera como ellos viven las emociones del duelo generalmente es con enfado. El preadolescente lo tiene muy claro, los que se mueren son los demás, yo no me muero. Y eso es el resultado de sentirse muy fuerte, de sentir que en sus deportes es muy capaz y también de todo un imaginario de todos esos superhéroes que llenan nuestra vida de niños y de preadolescentes, ¿no es cierto? Los Supermanes, los Batman, todos estos que se golpean, los golpea la kriptonita, pero finalmente se levantan. Entonces eso está en el inconsciente y uno entiende que uno no va a morir, que la muerte no es con uno ni con nadie cercano. De pronto recibes la bofetada
murió un ser, uno como tú, un amigo tuyo, o alguien inclusive que era un referente tuyo, un poco mayor, que lo tenías como una persona idealizada. Entonces la rabia, la bronca es muy grande. Eso hay que respetarlo, eso hay que respetarlo. Y a veces con los adultos, los adolescentes no se manifiestan y se callan, y hay que respetarle esos espacios, y hay que darle esos espacios. Yo diría que hay que darles participación en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si queremos abrir espacios de comunicación en familia a través de estos medios, del Zoom, decirles a ellos que son expertos en este tema, mi amor, te voy a pedir un gran favor. Quiero tener una reunión para que vamos a hablar de todo esto del duelo, expresar las cosas con la familia, y quiero que me digas, porque yo no tengo idea de cómo es este asunto, a mí me patea todos estos sistemas, que me ayudes a cómo se hace esto y me acompañes, ¿sí? Y seas mi asesor técnico para que todo salga bien. Y ahí va a estar, ¿no? Y esto le va a dar importancia. Su autoestima, que fue tremendamente golpeada porque la vida le dijo la muerte sí existe y es una cosa real, empieza nuevamente a ser fortalecida, se siente útil, es su manera de expresarse. Y va a tomar esto con un interés tremendo de hacer las cosas bien. Es que nos tiene que funcionar muy bien. Y mírate si el Internet es lo suficientemente bueno que no nos vaya a fallar. ¿En qué momento es? Yo no sé nada. Darle toda la responsabilidad. Es un ejemplo, ¿no es cierto? A veces se expresan a través de la música. Permitirle hacerlo. Permitirle también su silencio. Y importante, permitirle la expresión con sus amigos, porque con sus amigos él sí se puede expresar muchas veces y se va, y la expresión es muy diferente de la que tenemos en la casa, llena de tristeza, llena de dolor. No, con los amigos seguramente van a cantar, van a hablar de amigos por siempre, van a idealizar nuevamente, a tratar de devolver el tiempo en una fantasía maravillosa, y eso es parte de la manera como él se puede expresar. Él se quiere expresar, pero se expresa de manera diferente, porque es una edad diferente. Distinto de un adulto que maneje ese mutismo, ¿no es cierto? Esto ya tiene condiciones y manejos de otra índole. Bien. Por favor, quiero insistirles en que no nos escriban su dirección de correo en el chat, ¿no? Si me la escriben en el chat, no les va a llegar nada. Necesito que den clic en el link que les compartimos, ahí lo hemos compartido varias veces, y ahí en ese link nos comparten su dirección electrónica. Si no, no podemos entregarles. Entonces, por favor, no nos compartan aquí, que no podemos llevarles, sino en el link que les acabamos de compartir. Bien, chatita, yo quiero hacer una diferencia, porque yo recuerdo dos preguntas importantes, ¿no? Una que dices, efectivamente, el día que muere mi hermano, ¿cuándo pasará este dolor? Un poco también a modo de desespero y súplica, y también de un poco de esperanza. Desafortunadamente la respuesta no fue muy esperanzadora, pero digamos que formulas esa pregunta me imagino que con la intención de que te digan que algún día, ¿no? Que esto no va a ser eterno. Lamentablemente la respuesta no fue esa, pero bueno. Pero más adelante haces un giro en la misma pregunta, y es, ¿qué tengo que hacer para que pase este dolor? Cuéntame qué pasó ese día y por qué hiciste esa pregunta. Cuéntanos eso. Bueno, no, desde un comienzo mi dolor empezó a trabajar, porque cuando estábamos entrando a la iglesia, a la misa de entierro de Hugo Alejandro, veo ese Cristo allá en la iglesia gigante, porque era una iglesia hermosa donde estaba un Cristo inmenso con sus brazos abiertos, y yo lo vi a él y le dije, Señor, gracias por esos 19 años, te lo entrego. Y esa entrega es el primer desapego que tuve. Entonces, ese fue el primer paso para calmar mi dolor. Y lo hice inconscientemente, lo hice con todo el corazón, con todo el amor hacia Dios y el agradecimiento por ese tiempo que me prestó a mi muchacho. Pero definitivamente fue el primer paso para
para que el dolor empezara a hacer su camino de solución. Entonces, yo pienso que uno debe empezar desde el comienzo, hacer todos los pasos para poder ir superando poquito a poco. Entonces, eso no es fácil, esto no es rápido, esto se va haciendo poquito a poco, pero pues bueno, yo tuve, gracias a Dios, no sé, esa iluminación de poderlo entregar. Y además yo ya lo vi, yo ya le había dicho a Dios, llévatelo, si es que Alejandro no va a quedar como era hermoso, con su voz hermosa, con su alegría, con su risa, y va a quedar como un vegetal, es tuyo. Gracias por ese tiempo. Entonces, yo creo que ya iba en ese proceso de desapego y eso fue clave para iniciar el camino a la sanación. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo que esa pregunta, digamos, nosotros lo decimos en la certificación, ¿no? Pasara de una respuesta reactiva de cuándo va a pasar este dolor de desespero un poco a una pregunta más proactiva, ¿no? Dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasó en ese tránsito? ¿Por qué? Esa pregunta le hice a Hugo también en días posteriores y le preguntaba, ¿qué debo hacer para que me pase este dolor? Entonces, y él me respondió, debes aprender a amar y a servir. Ese fue otro camino importantísimo, porque a mí se me abrió un mundo. Yo decía, pero ¿cómo así aprender a amar y a servir si yo toda la vida he sido buena persona, si toda la vida he tratado de amar a la gente, yo no odio a nadie, yo le sirvo al que me necesita? ¿Qué es eso de aprender a amar y servir? Por Dios santísimo, es que entonces, y era una cosa muy diferente. Él me decía, es el estado en que tú debes dejar tus cosas a un lado si alguien llega a buscarte, si alguien recurre a ti para solucionar su dolor y para solucionar su problema, debes estar incondicional para esa persona. No es dar limosnas, no es estar en fundaciones, no es estar, es escuchar a la gente, es abrir tu corazón, es ser tú, pero entregado a la gente. No hay nada raro, es un cambio de vida, es un sentir de vida diferente al que normalmente llevamos. Y eso fue efectivo, realmente fue un aprendizaje, fue una enseñanza y eso es muy valioso y por eso yo al final decía, bendita muerte de mi muchacho que me abrió a la vida, porque realmente lleva uno una vida, era antes de Hugo Alejandro y la otra vida después de Hugo Alejandro. Era un sentido completamente distinto. Entonces es eso de entregarse al otro, eso de dar amor y dar servicio es lo que pasa el dolor de uno a un segundo plano. Sí, justo por ahí quería ir, Chatita, porque mira lo que nos dice Patricia Uvalle, ¿no? Ya lo hice, gracias, me ha ayudado, pero la pregunta de cuándo terminará el dolor, nunca. Empecé un poco tarde, ya contestaron la pregunta, y yo pienso que el dolor nunca terminará. El que quizás pase es el sufrimiento. ¿Tú qué le dices? ¿El dolor nunca terminará? No, por Dios, el dolor tiene que terminar porque si no, no sé, no sería una vida digna, no sería una vida con sentido. El dolor pasa, la ausencia la siente uno, hace falta ese ser amado, pero dolor físico como el que sentíamos, dolor espiritual como el que se siente, pasa, tiene que pasar, porque si no, no aguantaría un ser humano. Y el ser humano está hecho perfectamente. No es ese cuento de que Dios le manda a las personas lo que pueden soportar, eso no es cierto, porque todos somos iguales y todos tenemos la misma facultad de superar nuestros dolores físicos y nuestros dolores espirituales. Entonces, es simplemente decidir salir adelante, decidir seguir la vida como tiene que ser, con verdadero sentido de vida. No seguir la vida porque sí, porque hasta ver qué día me muero, pero pues seguir esta vida desgraciada como la que me tocó, no, eso no puede ser, Dios mío. Hay que sentir la vida tal como es, que es hermosa, a pesar del dolor,
somos seres superiores, somos seres que podemos avanzar en todo lo que se nos presente, por duro que sea. Pam, a ti te escuché y te he escuchado varias veces esta reflexión un poco más completa como nos lo hace Rosario, ¿no? Rosario nos dice definitivamente hay un antes y un después del fallecimiento de un familiar. A ti te he escuchado decir nunca seremos los mismos después de la muerte de, pues en nuestro caso, de un hijo, ¿no? O de un ser querido. Yo quisiera que nos ahondaras en esa reflexión, sobre todo en el complemento de esa frase que me parece importante. Así es. Hay varias cosas que precisar en lo que he leído recientemente. Hay un tema que puede ser de menor importancia semántico, pero que quisiera aclarar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de dolor, hablamos del indicador que tiene nuestra biología para decirnos qué cosas, que hay algo en nuestro cuerpo que tiene una disfunción, que está mal. Eso es el dolor, es una alarma, es un indicador. Entonces los dolores generalmente cuando se atienden pasan, a no ser que se trate de una enfermedad terminal que ya me cogió ventaja y entonces vienen los tratamientos para que se viva esa enfermedad con un manejo terapéutico de ese dolor. Entonces, porque ya está adelantado el proceso degenerativo. El dolor es un indicador que pasa cuando le prestamos atención al dolor. Otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento ya no es una condición que viene de pronto eh, y que nos está indicando que algo está disfuncionando en nuestro cuerpo. El sufrimiento es una decisión. Ante el dolor, yo decido que no puedo con ese dolor, no atiendo ese dolor, sino que me vuelvo víctima de ese dolor, me humillo ante ese dolor, me resigno ante ese dolor, el dolor me abate, me destruye la autoestima. Y entonces empiezo a sufrir y me convierto en un sufriente. El sufrimiento es una decisión, no una condición. Entonces, si yo decido sufrir para el resto de mi vida, pues así será. Decido sufrir. Pero tengo una opción. Puedo decir, no, voy a batirme en duelo con el dolor. ¿No? No como los duelos medievales donde moría uno de los dos contendientes, más bien es un abatirse en duelo como en las Olimpiadas, ¿no es cierto? En donde tenemos un contrincante que es un buen amigo el dolor, porque si no sintiéramos dolor, pues simplemente no podríamos atender a tiempo nuestras disfunciones, es un buen amigo. Nos batimos en duelo con ese dolor para saber cómo lo evadimos, no lo evadimos, cómo lo superamos y aprendemos de él, aprendemos cómo reacciona, qué hay que hacer en este momento y superamos y trascendemos ese dolor. Entonces, el dolor, cuando se trabaja, se atiende y no aceptamos la condición de sufrientes, sino de duelistas, hace que ya nunca más seamos los mismos. Ante una condición de dolor, ya nunca más volveremos a ser los mismos. Hay entonces dos posibilidades si no vamos a ser los mismos. Vamos a ser mejores que antes, si nos declaramos ser duelistas, o vamos a ser peores que antes, más, más sufrientes que antes, si nos declaramos eso, sufrientes. Nuestra vida va a ser inenarrable, terriblemente dolorosa, porque nos declaramos sufrientes. Pero somos nosotros los que tomamos la decisión. Voy a aprender de este dolor, voy a crecer frente a este dolor. O este dolor me acabó, porque este dolor fue superior a mí. Y entonces me inclino, y entonces deme la estocada, termino, abandono la batalla. Pero yo lo decido. Y entonces también seré diferente, porque ya me volveré una persona tremendamente susceptible ante cualquier cosa, derrotado y toda la vida estaría hablando de manera reactiva. No, es que después de la muerte de mi hijo, no es que después de la muerte de mi esposa, yo nunca más pude ser el mismo, porque eso no se puede soportar, eso lo destruye a uno para siempre. Y cada vez que lo digo, voy fortaleciendo esa convicción, que nosotros somos lo que decimos, y las palabras nos anteceden a lo que vamos a hacer con esas palabras. Las palabras nos educan, de tanto decirlo nos acabamos creyéndonoslo. Entonces, si eso es así, ¿por qué no hablamos proactivamente?
después de esa parte. Sí, este dolor es terrible, este dolor me está matando, este dolor, pero voy a enfrentarlo. Y yo tengo una responsabilidad conmigo mismo, y tengo una enfermedad, una responsabilidad con mi familia, y con mis hijos, y con mi trabajo, y con mis amigos, y con mis vecinos, y con mi patria, y con todo el que se acerque a mí. Tengo una responsabilidad de tener una vida digna, de volver a ser feliz, y lo voy a hacer, y lo voy a conseguir, y voy a trabajar para eso. No, no quiero decir que te niegues la posibilidad de quejarte. No, está bien quejarse, pero, inmediatamente agregas el pero y viene la frase proactiva. Y nos vamos acostumbrando a hablar también proactivamente de lo que nos está pasando. Y eso nos transforma. Y eso permite dar el salto a la parte cognitiva definitivamente de nuestro duelo. Esa es la última tarea de la parte sensible, que es el aceptar. Aceptamos que ya no volveremos a ver a nuestro ser querido, que la vida ha cambiado, nos ha cambiado definitivamente y que estamos dispuestos a adaptarnos a un nuevo mundo, que es un paso posterior al aceptar. Ojo, aceptar es distinto de resignar, no tiene nada que ver con él. No me resigno, es un derrotado, no, acepto. Acepto que estoy en un combate a duelo con el dolor y que estoy aprendiendo de eso y que no puedo eludir el duelo el dolor es real, ahí está, pero voy a trabajarlo. Y voy a Yo poner aquí todo. quisiera aclarar algo porque no sé si en algún momento lo dijiste o se entendió. Entonces quisiera, y por eso el comentario de Casa Jaramillo, que nos dice Sí. evadir el dolor. No sé si en algún momento dijiste evadir el dolor o se entendió así, pero quisiera que comentáramos sobre eso. No, para nada. Justamente he dicho que no se puede evadir el dolor. Porque Okay. si yo estoy malo, siento un dolor en el pecho, yo lo evado y digo, no, a mí no me da nada, esto es una tontería que tengo, y no le presto atención, pues puede ser algo gravísimo, el dolor no se puede evadir. Yo me bato en duelo con el dolor, que es distinto, yo lo enfrento, lo acepto como una realidad que no merecía generalmente y que vino de improviso. Y ahí está, pero ahí está. Y tengo que enfrentarlo, no evadirlo. Ok, sí, era importante esa aclaración para que no quedara eso en el aire. Y la otra cosa que uno escucha con mucha frecuencia, incluso que le dicen a los dolientes o a los duelistas, me gusta más la palabra duelistas que dolientes, muchas veces les dicen como para, no sé si para calmarlos o darles un halo de esperanza, aunque a mí no me parece muy esperanzador el tema, es eso de que hay que aprender a vivir, ¿no? Hay que aprender, no, el dolor nunca va a pasar, pero tienes que aprender a vivir con él. Si nosotros nos hubiéramos convencido de que teníamos que aprender a vivir con el dolor, pues no estaríamos aquí sentados, ¿no? Hablando de esto y diciendo que hay un mundo maravilloso después, no después de la muerte, sino quizás a través de la muerte de nuestra vida, ¿no? De la experiencia de la muerte. Incluida Claro, la claro. muerte, la vida tal como es, vida y muerte, y que se puede crecer ante el dolor, que el dolor es un maestro si así lo decidimos y si aprendemos de él. Porque yo pongo siempre esta comparación, ¿no? Es como un cuchillo el dolor. En manos de un asesino nos destruye. En manos de un maestro tallador produce obras maestras. Ahí está. Son nuestras decisiones. El trabajo que hagamos con el dolor, la batalla que emprendamos con el dolor. Nunca evadirlo, enfrentarlo cara a cara y trabajar por él. No dejar tampoco la otra posición. A ver, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo es necesario para realizar un trabajo, Esa es pero la si en ese otra, ¿no? tiempo no realizamos un trabajo, pues es posible que nuestros sentimientos se vuelvan resentimientos y que nuestras emociones finalmente se vuelvan emociones totalmente reactivas, emociones depresivas, emociones de angustia que son dañinas para nosotros si no hacemos nada. Allí sí estaríamos evadiendo el dolor. Bueno, quisiera compartir varias reflexiones que nos hace y luego hacerle un par de preguntas a la chata. Marta María Humada nos dice, creo que para mí una forma para que pase este dolor es resignificar la muerte y la vida y empezar a ver todo como con un cristal distinto al acostumbrado que ha sido de muerte tragedia, sino el de nueva vida,
tanto para el ser que se ha ido como para mí. Y eso toma tiempo, dice Ajá. Marta. Toma Ese es un tiempo. proceso, Dale, Chipa, ese dale. es un proceso maravilloso y complementario al que estábamos hablando. Primero, aceptar. Luego, adaptarnos a una nueva vida y hacer los cambios necesarios en esa nueva vida. Y luego, reubicar o resignificar a mi ser querido y resignificar lo que me pasó, colocarlo en otro lugar, porque ya no está aquí cara a cara frente a mí. Entonces, qué mejor lugar que colocarlo en los recuerdos, en mi mente y en los afectos que generalmente los seres humanos lo colocamos en el corazón. Ahí, en el corazón, ahí está. Y de eso y de él vamos a aprender. Está cerquitica de nosotros, comparte nuestra misma sangre, fluye por nuestras venas, sus recuerdos, sus aciertos, sus errores, sus debilidades, sus fortalezas, todo lo que él era, nos sigue enseñando, nos sigue enseñando. Ahora somos dos y lo podemos ver con completa objetividad y con mucha tolerancia, porque cuando los seres amados están vivos, a veces nos enfrentamos a ellos por una rivalidad natural, ¿no es cierto? Y discutimos y peleamos y nos disgustamos. Ahora no, ahora lo vemos tal como es y entendemos sus errores y entendemos a veces por qué lo hizo o sus incomprensiones y los perdonamos y los sanamos y también entendemos la grandeza del que tenía las grandes cosas que nos enseñó, la maravilla de que haya estado en nuestra vida. Entonces lo resignificamos, llama ella, o lo reubicamos, llamamos en las tareas del duelo. Sí. Jats Castillo nos dice, aquí la pregunta replanteada será más bien cuánto tiempo toma para pasar el dolor cuando decidimos salir adelante y cuánto tiempo toma en pasar cuando nos aferramos a ese dolor. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Un poco la decisión de pasar el dolor, de asumir el dolor, de batirnos a duelo con el dolor. Si no, es eterno, ¿no? Y algunas escuelas tradicionales de tanatología y de psicología le quisieron poner término, tiempo a eso. Y entonces dijeron, no, es que debe máximo tardar a los 6 meses, ya debe empezar a ver evolucionar el duelo, y si tarda más de 2 años, entonces ya estamos en presencia de un duelo complicado. No, no se trata de eso. Yo conozco personas que empezaron a enfrentar su duelo desde el primer día. Desde el primer día empezaron a sentir cómo iba evolucionando, pues es cuestión de su personalidad, de las relaciones que tenía, de la forma como se produjo la muerte, de muchas cosas, de su manera de sentir, de su manera de pensar, de sus creencias, muchas cosas influyen. Otras personas son más lentas, lo hacen de una manera diferente, su medio tal vez les frena un poco las expresiones, las 5 primeras tareas que necesitamos un medio propicio para poderlo manifestar, y por eso hay que defender ese espacio. Entonces son diferentes y se demoran un poco más. Lo importante es que estemos viendo que estamos fluyendo en ese sube y baja, en esa montaña rusa que es la variabilidad de las emociones después del duelo. Cada vez sentimos que se va aplanando y que si de pronto hay picos los podemos entender y los podemos comprender y los podemos aceptar. En la aceptación está la clave. Una vez que uno empieza a aceptar, empieza esa parte que termina justamente con la reubicación, ¿no? Y da pie a la trascendencia del duelo, al trascender el duelo. Bien, quiero compartir 2 comentarios más y voy con la pregunta de la chatita para ir cerrando porque ya se nos acaba el tiempo. Jochebet Villaseñor Mon nos dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, dice Víctor Frank. Y sí lo creo, si tú solo esperas resignarte, siempre vas a cargar con el dolor. Pero si te resignificas, entonces transformas ese dolor. Por ejemplo, mi papá murió y para mí resignarme es cruzarme de brazos a esperar que pase el tiempo. Pero si resignifico, entonces hago lo que mi papá quería para mí. Porque al final él me dio todas las herramientas para vivir con él y sin él. Honro su memoria siendo la mejor versión de mí como hija. Interesante. Y entonces entramos en la trascendencia del duelo, que lo primero que nos pide es crecer. ¿Por qué crecemos? Porque somos ya diferentes, ya nunca más seremos igual. Vamos a crecer y vamos a ser mejores personas. Y nos damos ese pie a crecer.
No decimos, no, es que la vida, el destino nos acabó. No, el destino nos trajo una maravillosa persona a nuestra vida y ahora está aquí, en nuestro corazón. Aquí tiene un nuevo significado, está reubicado y me está alimentando y estoy aprendiendo de su experiencia y voy a ser mejor en su honor, como un homenaje a la presencia de él en la vida y no para convertirlo en mi verdugo para el resto de la vida y culparlo por haberme acompañado tiempo en la vida de que el resto de mi vida sea doloroso. Chévere. Esa es la Y gran... finalmente Rosario nos dice una frase que también me gusta. Dice, llorar porque se fue o alegrarse porque vivió. Esa frase me encanta. A un año de fallecido mi papá, celebro su vida. Eso sí que es lindo, ¿no? Porque sí, muchas veces nos preguntan qué hacemos con los recuerdos, con los aniversarios. Y yo se hago esa reflexión. Pero esto es un día. Y el resto de días, todo lo que esa persona te dejó se va a convertir en el día de su muerte. Se perdió en la nada, ya no lo recuerdas, no está en tus afectos, ¿no? ¿Qué pasó? Son 365 días por cada año, ¿no? ¿Cuántos, por 20 o por 30, por 40 años que vivió esta persona, cuántas cosas maravillosas te dio? Y resulta que el día de su muerte borró todo absolutamente lo que esa persona significó para ti. A mí no me parece justo, me parece comprensible en los primeros días del duelo porque el apego no nos hace ver clara la situación y lo único que queremos es volverlo a tener a nuestro lado. Pero cuando empezamos a amarlo con amor incondicional, que no pide la presencia del amado para seguirlo amando, entonces la cosa cambia. Sí. Araceli nos dice, es muy difícil, sí. Nadie está diciendo que sea fácil. Lo que estamos diciendo es que es posible. Lo que es interesante. Y que hay que tomar las decisiones, ¿no? Y que hay un proceso, Sí, por claro. eso hablamos primero de las tareas, desde el sentir, ese proceso. Si no se hace ese proceso, decirle a una persona, tienes que aceptar, apenas ha vivido la experiencia de la muerte, sería absurdo, sería indecoroso, sería indelicado con él. Ajá. En esa certeza de la posibilidad, Chatita, hay una pregunta que te quiero hacer un poco también para brindar un halo de esperanza, ¿no? En la gente, ¿no? En ese que a veces nos quedamos, es que es difícil, es que no, es que me siento muy adolorido y ahí nos empantanamos, ¿no? Tu madre que perdió un hijo, que su hijo murió, hoy, ¿sigues sintiendo dolor? Primero que todo quiero aclararte que no lo perdí, lo gané. Va en mi corazón todo el tiempo. Y más que nunca ahí agarrado a mi alma y hasta que me muera y pueda darle la mano y abrazarnos juntos. pero bueno, ya se me olvidó la pregunta, Juli. Te preguntaba si sigues sintiendo ese dolor. Si sigues sintiendo dolor. No, ni riesgos, por Dios. Yo tuve una guía muy grande en todo mi proceso de duelo y fue exactamente Hugo Alejandro, eres mi guía, porque yo decía, me pongo luto, me pongo negro, no, Hugo Alejandro me estaría diciendo, mamá, ¿qué es eso que te estás vistiendo de negro? Ese no soy yo. Bueno, si yo no escucho música, ¿qué me dice Hugo Alejandro, mamá, si yo era música, si yo soy música, si yo soy alegría, si yo no me río, él me estuviera diciendo, mamá, pero si yo soy risa completa y alegría, no te quiero ver así. Tú siempre has sido fuerte, tú siempre has sabido enseñarnos las cosas en la vida. Entonces, no puede ser posible que yo sea el causante de tu dolor y de tu sufrimiento y de que continúes la vida, pues, desgraciada y triste el resto hasta que me muera. Eso no puede ser. Entonces, esa fue mi guía y eso fue lo que me ayudó a progresar y a progresar día tras día. Era su presencia, era estar alma con alma. Entonces, por eso yo actúo todo el resto de mi vida y lo actuaré así, con todo el entusiasmo y con toda la alegría como era Hugo Alejandro. Entonces, por eso digo que él es mi guía y mi luz. Entonces, no puede ser que yo sea, que yo, Beatriz, sea dolor. Beatriz tiene que ser alegría, Beatriz tiene que ser todo lo que Hugo Alejandro me enseñó en esos 19 años. Entonces, no puedo yo ser
ser inconforme con esa muerte de Hugo Alejandro. Tengo que dar gracias a Dios por eso. Ahora, pues seguramente para que pasara ese dolor, pues hubo que hacer, tocó hacer muchas cosas para que pasara, ¿cierto? Pero ¿recuerdas algo en especial? O sea, si tú tuvieras una madre que estuviera sintiendo un dolor profundo y diría, este dolor nunca va a pasar, ¿tú qué consejo le darías concreto? No, mira, yo hice esto y esto permitió que comenzara a pasar ese dolor. ¿Qué fue eso que hiciste, Chata? Que tener la conciencia de que era tan grande el amor que yo le tenía y le tengo a Hugo Alejandro, que no puede ser posible que ese amor se transforme en dolor. Entonces, eso tiene que convertirme en un mejor ser, en una mamá digna de haber tenido a Hugo Alejandro en mis 19 años, en sus 19 años. Y entonces yo le diría, hágale un homenaje a su hijito en su corazón, ármele, organícele una estatua en su vida y sublimilícelo, si es que se dice así. Que no Entonces, significa idealizarlo, ¿no? no, sublimizar, que es que él resplandezca en su ser, que sí, llore todo lo que sea, duélase todo lo que se duela, pero sigue adelante y sigue esa luz que ellos nos están indicando, porque ellos no nos abandonan y nos aman inmensamente y nos siguen amando y quieren lo mejor para nosotros. Entonces, viva el duelo como tiene que ser, con dignidad. No convertir a nuestro hijito en un verdugo y en la desgracia de nuestra vida, cuando es todo lo contrario. Ok. Bien, eso es, se nos acabó el tiempo. Había una pregunta Quisiéramos muy antes. importante. No tenemos Sí, tiempo ¿cuál sería? ¿Cuál la sería? pregunta que estaba Hay puesta muchas. hace un momento. El médico le dice que Ah, quiere ya que la pongo. ya. Sí, es de Sole Aguirre. Nos Eh, dice, mi médico dice que no quiere que mi dolor se vuelva patología. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de la partida de un ser querido a cuánto tiempo de la partida de un ser querido se vuelve patológico? Gracias. Quiero y ah, deseo salir adelante. No quiero hundirme en ahí, sufrimiento. ahí hay varias cosas que rápidamente quisiera decir. Primero, está muy bien, que no quiere que se vuelva patología, es decir, que no quiere que se vuelva sufrimiento, porque recuerda, el sufrimiento es una decisión, se vuelve patología, y entonces allí ya empieza a convertirse el duelo en una enfermedad, y el duelo no es una enfermedad, pero uno decide enfermarse, decide aceptar que el duelo me mató, que esto no tiene solución. Entonces está muy bien lo que te está diciendo. ¿Al cuánto tiempo? Yo creo que la última afirmación que dices te da la clave. Dice, yo no quiero, no sé, quitaste la pregunta, quisiera mostrar la afirmación última que hace. Dice, Ahí está. gracias, quiero y deseo salir adelante, no quiero hundirme en un sufrimiento. Allí no tienes nada que temer, no se va a convertir en patología. Ya estás diciéndote a ti misma, quiero salir adelante, no quiero que se convierta esto en sufrimiento, y vas a trabajar expresando proactiva y reactivamente lo que sientes. Vas a expresar fortaleciéndote en el amor hacia los seres queridos que tienes, comunicando las cosas, dejándote abrazar, visitar, escuchar, tolerar, cuidando tu cuerpo, tu salud. Y es que después de la muerte de un ser querido estamos muy golpeados en la salud, haciendo deporte, caminando, viendo al paisaje, ejercitándonos, leyendo, porque hay que nutrir el cerebro, haciendo respiración. Hoy en YouTube hay videos maravillosos para nutrir y para cuidar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro espíritu, buscando personas que te puedan ayudar, personas que han vivido lo que tú estás viviendo y lograron salir adelante. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron para volver a encontrar el sentido de la vida? Referentes, gentes. Hay grupos de apoyo que hoy se hacen virtuales a través de WhatsApp para unirte a esos grupos de apoyo de gente que está como tú, que no quiere dejarse hundir en el sufrimiento. Entonces, intercambiar esas experiencias y empezar a hablar como lo acabas tú de hacer de manera proactiva. Mi médico me dice, entonces,
no te preocupes, no hay un tiempo para que esto se convierta en una enfermedad. Lo que hay es una carencia de decisiones. Y cuando carecen, no tomamos decisiones, no trabajamos eso, entonces se nos convierte en una enfermedad. Pero adelante, a trabajar. Y entonces vas a llegar a la parte más importante y crucial, al aceptar. Y en el momento en que aceptas, has dado el paso adelante. Como bien han dicho varios, eso de aceptar es difícil. Claro, es muy difícil si no hemos hecho el camino hasta allá. Si queremos llegar de improviso con un dolor reciente a aceptar. Hay un camino del expresar, del amar, del cuidar, del buscar, del hablar proactivamente, aprender a hablar. Eso, y entonces llegamos al aceptar. Y una vez que estamos allí, entonces, una última observación. Algunas personas me preguntaban, ¿cuándo sé yo que mi duelo realmente se elaboró? Y ya estoy adelante. Y hay un indicador que es infalible. Cuando ya mi dolor no es el protagonista. Cuando me empiezo a preocupar del dolor de los demás. Que otra persona que está viviendo un dolor más nuevito que el mío, se le acaba de morir su hijo, o su padre, o su esposa, o su abuelo, y entonces lo busco y me ocupo del dolor de él, de acompañarlo y de indicarle un poco mi camino sin dármelas de experto, con mucha humildad y con profundo amor. Entonces ya mi dolor ya no es tan importante. El importante es el dolor del otro, en ese momento. Bien, se nos acabó el tiempo hace rato. Pero qué bueno. Yo quisiera entonces agradecerles a todos, terminar volviéndolos a invitar, un poco respondiendo a la pregunta que nos hace Fabiola, que dice, ¿es posible ayudar a una persona que esté pasando por esta situación? Si es así, ¿cómo? Bueno, pues nuestra respuesta a esa pregunta son las 15 tareas del duelo, que finalmente es una metodología que diseñamos a partir de nuestra propia experiencia y de las experiencias de miles de personas que hemos acompañado en ese camino durante estos años, desde la muerte de mi hermano. Así que pues, nuestra respuesta es esa. Si la quieren conocer a profundidad, pues los invitamos a participar en la certificación de las 15 tareas del duelo. Tenemos ya unos últimos cupos que estamos cerrando, así que contáctese con nosotros a través de la página web, justo de nuestra página de Facebook, justo por la que están viendo este conversatorio, nos escriben en el chat y de inmediato les enviamos toda la información necesaria. Segundo, quienes quieran... Dale. Mucha información en YouTube, ¿no? Sobre las tareas del duelo. Claro, ahí tenemos un canal. Sí, correcto. Ahí tenemos un canal donde están todos los videos montados, están todos estos conversatorios montados y además algunos adicionales donde damos unos tips muy importantes sobre cada una de las tareas. Eso también es importante. Segundo, quienes quieran, por favor, el audiolibro que vamos a regalar hoy, ahí he vuelto a compartir el link. Recuerden, simplemente dan clic en ese link y nos ponen su correo electrónico y de inmediato les enviamos el regalito del día de hoy. Y finalmente, si les ha gustado este conversatorio, pues denle manito arriba o corazoncito, lo que ustedes quieran, que eso nos ayuda un poco a difundir. Y si creen que lo que hemos dicho hoy es interesante para familiares o amigos, pues compartan este video y así vamos creciendo nuestra comunidad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias, Chatita. A ti, que duermas. Muchas gracias, Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos la próxima semana. Escríbanos. Ahí un abrazo de los de antes. Chao, chao. Chao.